Todo comienza con una mujer que nunca pensó que un simple trabajo podría llevarla hasta el centro de una familia poderosa, peligrosa y llena de secretos, porque cuando la protagonista acepta convertirse en niñera, lo único que busca es una manera de mejorar su situación y conseguir estabilidad, pero desde el instante en que cruza las puertas de la enorme mansión del Don, queda claro que ese lugar no es una casa normal y que el hombre que vive allí tampoco es un jefe común, ya que el Don es un hombre acostumbrado a tener el control absoluto, un hombre cuya presencia provoca silencio, respeto y temor, alguien que ha construido su vida alrededor del poder y que ha aprendido a no confiar fácilmente en nadie, pero la llegada de la nueva niñera rompe poco a poco esa rutina perfectamente controlada, porque ella no se comporta como las demás personas que están acostumbradas a obedecerlo, no intenta impresionarlo, no busca aprovecharse de su riqueza y tampoco parece interesada en descubrir los secretos que se esconden detrás de su apellido. Simplemente quiere cumplir con su trabajo y cuidar de los niños, y precisamente esa actitud termina llamando la atención del hombre que había prometido no permitir que nadie entrara demasiado cerca de su vida. Desde el principio existe una diferencia enorme entre ellos. Él tiene dinero, influencia, seguridad y una familia poderosa detrás de él, mientras que ella está acostumbrada a luchar por cada oportunidad que recibe, pero esa diferencia, que parece ser un obstáculo, termina convirtiéndose en una de las razones por las que ambos sienten tanta curiosidad el uno por el otro, porque ella representa todo aquello que él ha perdido con los años: sencillez, espontaneidad y la capacidad de confiar en alguien sin pensar inmediatamente en sus intenciones, mientras que él representa para ella un mundo completamente desconocido, un mundo donde las personas pueden resolver problemas con dinero y donde una decisión equivocada puede tener consecuencias mucho más graves de lo que ella jamás imaginó. Cuando la protagonista comienza a cuidar de los niños, rápidamente queda demostrado que ese trabajo significa mucho más que preparar comidas, mantener la casa organizada o acompañarlos durante el día, porque los pequeños tienen sus propias heridas emocionales y necesitan una persona que realmente los escuche, y ella consigue conectar con ellos de una manera que sorprende incluso al propio Don, quien observa cómo los niños comienzan a sonreír más, a hablar con mayor libertad y a buscarla cada vez que tienen un problema, y aunque inicialmente él piensa que esa cercanía es solamente parte del trabajo, poco a poco empieza a darse cuenta de que la presencia de ella está cambiando el ambiente de toda la casa. Por primera vez en mucho tiempo, aquella enorme mansión comienza a sentirse como un hogar, y eso es algo que el Don no puede ignorar, aunque intenta hacerlo, porque está acostumbrado a controlar sus emociones y a mantener a las personas a una distancia segura. Pero cada vez que ve a la protagonista junto a los niños, algo dentro de él cambia, y aunque jamás lo admitiría al principio, empieza a imaginar cómo sería su vida si aquella mujer permaneciera allí durante mucho más tiempo. El problema es que enamorarse de una persona que trabaja para él representa un riesgo enorme, porque una relación entre ambos puede generar rumores, conflictos familiares y dudas sobre las verdaderas intenciones de ella, y el Don sabe perfectamente que en su mundo nadie acepta fácilmente una relación que rompe las reglas tradicionales de su familia, especialmente cuando la mujer no pertenece a su misma clase social, pero cuanto más intenta mantener las distancias, más evidente se vuelve que ya no puede tratarla como una simple empleada. Comienzan las pequeñas conversaciones, los momentos inesperados y las discusiones que parecen insignificantes pero que en realidad revelan cuánto se están observando. Él comienza a notar cuando ella está cansada, cuando algo la preocupa y cuando intenta ocultar sus emociones, mientras ella empieza a reconocer los pequeños cambios en su comportamiento, porque aunque el Don puede ser frío con casi todos, existe una versión completamente diferente de él cuando está con los niños, y esa versión comienza a aparecer también cuando está con ella. Poco a poco, la protagonista descubre que detrás del hombre poderoso existe alguien marcado por la soledad y por experiencias que le enseñaron a no confiar,
y aunque no conoce todos sus secretos, comprende que su comportamiento tiene raíces profundas, pero al mismo tiempo se niega a justificar cada una de sus acciones simplemente porque haya sufrido en el pasado, y esta actitud provoca todavía más respeto por parte de él, porque por primera vez alguien se atreve a decirle la verdad sin intentar obtener algo a cambio. La tensión entre ambos aumenta cuando otras personas empiezan a notar la conexión que existe entre ellos, y es entonces cuando aparecen los primeros obstáculos serios, porque dentro de la familia del don existen personas que consideran que una mujer como ella no tiene derecho a ocupar un lugar importante a su lado. Algunos piensan que está aprovechándose de la situación, otros creen que quiere quedarse con la fortuna familiar y otros simplemente tienen miedo de perder su propia influencia si el don empieza a escuchar demasiado a una mujer que no pertenece a su círculo. La protagonista intenta ignorar esos comentarios, pero las palabras comienzan a afectarla, especialmente porque ella misma empieza a preguntarse si realmente pertenece a ese mundo, y aunque el don intenta protegerla, su manera de hacerlo muchas veces termina provocando más problemas, porque él está acostumbrado a tomar decisiones sin consultar a nadie y ella no está dispuesta a convertirse en una persona que simplemente acepta sus órdenes. Esta diferencia genera constantes enfrentamientos, pero también hace que ambos se conozcan de una manera más profunda, porque cada discusión revela algo que antes permanecía escondido, y detrás de cada pelea existe una preocupación que ninguno quiere reconocer. Él teme que ella resulte herida por culpa de su mundo, mientras ella teme perder su independencia dentro de la vida de un hombre tan poderoso, y esta contradicción se convierte en uno de los principales conflictos emocionales de la historia. Entonces llega el momento en que las circunstancias obligan al don a considerar una solución que parece sencilla pero que cambiará completamente la relación entre ambos, un contrato que puede resolver determinados problemas familiares y sociales, pero que también coloca a la protagonista en una posición completamente nueva dentro de su vida, y aunque al principio ambos creen que pueden controlar la situación estableciendo reglas, descubren rápidamente que el corazón no entiende de cláusulas ni condiciones. El contrato puede decir dónde dormir, qué responsabilidades asumir o cuánto tiempo debe durar el acuerdo, pero no puede decirle a una persona cuándo debe dejar de sentir celos, cuándo debe dejar de preocuparse o cuándo debe dejar de amar, y ese es precisamente el error que ambos cometen. Creen que pueden vivir juntos sin involucrarse emocionalmente, pero cada día que pasa hace que esa idea sea menos creíble. Una mirada durante una cena familiar puede decir más que una conversación completa. Un momento de preocupación puede revelar sentimientos que todavía no quieren admitir y una discusión puede terminar demostrando que ambos tienen mucho más miedo de perderse de lo que quieren reconocer. Para la protagonista, la situación se vuelve especialmente complicada porque sabe que su relación comenzó como un acuerdo, y aunque empieza a sentir algo real por el don, no quiere convertirse en alguien que dependa emocionalmente de un hombre que podría terminar el contrato en cualquier momento. Por eso intenta proteger su corazón y mantener cierta distancia, pero esa distancia resulta cada vez más difícil cuando el don comienza a demostrar con acciones que sus sentimientos han cambiado. Él puede decir que todo es parte del acuerdo, pero sus acciones cuentan una historia diferente, porque comienza a protegerla incluso cuando no existe ninguna razón contractual para hacerlo. Se preocupa por su seguridad, escucha sus opiniones y empieza a modificar algunas de las reglas de la casa debido a sus necesidades, sin darse cuenta. El hombre que siempre quiso controlar a todos comienza a adaptar su vida alrededor de una mujer que inicialmente ni siquiera conocía, y esa transformación no pasa desapercibida para quienes lo rodean. Algunos miembros de la familia empiezan a comprender que ella ya no es una visitante temporal, sino una persona que tiene una influencia emocional real sobre él, y por eso aumenta la presión para separarlos. Aparecen rumores, malentendidos y situaciones diseñadas para hacer que la protagonista dude de las intenciones del don, y en uno de los momentos más difíciles ella comienza a preguntarse si todo lo que está viviendo es realmente amor o solamente otra estrategia creada por un hombre acostumbrado a conseguir exactamente lo que quiere. Esa duda es devastadora porque para entonces ella ya se ha enamorado, y cuando uno ama a alguien, descubrir que quizá no puede confiar en esa persona duele mucho más que cualquier amenaza externa. El don también comete errores importantes, especialmente cuando intenta protegerla ocultando la información, porque cree que si ella no conoce determinados secretos estará más segura, pero ella interpreta ese comportamiento como una nueva forma de control. Finalmente llega una confrontación en la que ambos deben decir lo que realmente sienten, y la protagonista deja claro que no quiere una relación basada en miedo, dinero o poder, quiere ser tratada como una compañera,
y si él realmente la ama tendrá que demostrar que puede confiar en ella incluso cuando la verdad sea incómoda. Estas palabras afectan profundamente al don porque representan algo que nunca había escuchado de las personas que lo rodeaban, y por primera vez comprende que proteger a alguien no significa decidir todo por esa persona. Proteger también significa respetar sus decisiones, escuchar sus miedos y permitirle participar en los problemas que afectan a ambos. Este momento marca un antes y un después en su personaje, porque comienza a cuestionar la forma en que ha vivido durante años, y mientras él cambia poco a poco, la protagonista también descubre una nueva versión de sí misma. Ya no es la mujer que llegó a la mansión sintiéndose inferior, ahora es alguien capaz de enfrentarse a personas poderosas, defender a los niños y decirle al propio Don cuando está equivocado. Su fuerza. Todo comienza con una mujer que nunca pensó que un simple trabajo podría llevarla hasta el centro de una familia poderosa, peligrosa y llena de secretos, porque cuando la protagonista acepta convertirse en niñera, lo único que busca es una manera de mejorar su situación y conseguir estabilidad, pero desde el instante en que cruza las puertas de la enorme mansión del Don, queda claro que ese lugar no es una casa normal y que el hombre que vive allí tampoco es un jefe común, ya que el Don es un hombre acostumbrado a tener el control absoluto, un hombre cuya presencia provoca silencio, respeto y temor, alguien que ha construido su vida alrededor del poder y que ha aprendido a no confiar fácilmente en nadie, pero la llegada de la nueva niñera rompe poco a poco esa rutina perfectamente controlada, porque ella no se comporta como las demás personas que están acostumbradas a obedecerlo, no intenta impresionarlo, no busca aprovecharse de su riqueza y tampoco parece interesada en descubrir los secretos que se esconden detrás de su apellido. Simplemente quiere cumplir con su trabajo y cuidar de los niños, y precisamente esa actitud termina llamando la atención del hombre que había prometido no permitir que nadie entrara demasiado cerca de su vida. Desde el principio existe una diferencia enorme entre ellos. Él tiene dinero, influencia, seguridad y una familia poderosa detrás de él, mientras que ella está acostumbrada a luchar por cada oportunidad que recibe, pero esa diferencia, que parece ser un obstáculo, termina convirtiéndose en una de las razones por las que ambos sienten tanta curiosidad el uno por el otro, porque ella representa todo aquello que él ha perdido con los años: sencillez, espontaneidad y la capacidad de confiar en alguien sin pensar inmediatamente en sus intenciones, mientras que él representa para ella un mundo completamente desconocido, un mundo donde las personas pueden resolver problemas con dinero y donde una decisión equivocada puede tener consecuencias mucho más graves de lo que ella jamás imaginó. Cuando la protagonista comienza a cuidar de los niños, rápidamente queda demostrado que ese trabajo significa mucho más que preparar comidas, mantener la casa organizada o acompañarlos durante el día, porque los pequeños tienen sus propias heridas emocionales y necesitan una persona que realmente los escuche, y ella consigue conectar con ellos de una manera que sorprende incluso al propio Don, quien observa cómo los niños comienzan a sonreír más, a hablar con mayor libertad y a buscarla cada vez que tienen un problema, y aunque inicialmente él piensa que esa cercanía es solamente parte del trabajo, poco a poco empieza a darse cuenta de que la presencia de ella está cambiando el ambiente de toda la casa. Por primera vez en mucho tiempo, aquella enorme mansión comienza a sentirse como un hogar, y eso es algo que el Don no puede ignorar, aunque intenta hacerlo, porque está acostumbrado a controlar sus emociones y a mantener a las personas a una distancia segura. Pero cada vez que ve a la protagonista junto a los niños, algo dentro de él cambia, y aunque jamás lo admitiría al principio, empieza a imaginar cómo sería su vida si aquella mujer permaneciera allí durante mucho más tiempo. El problema es que enamorarse de una persona que trabaja para él representa un riesgo enorme, porque una relación entre ambos puede generar rumores, conflictos familiares y dudas sobre las verdaderas intenciones de ella, y el Don sabe perfectamente que en su mundo nadie acepta fácilmente una relación que rompe las reglas tradicionales de su familia, especialmente cuando la mujer no pertenece a su misma clase social, pero cuanto más intenta mantener las distancias, más evidente se vuelve que ya no puede tratarla como una simple empleada. Comienzan las pequeñas conversaciones, los momentos inesperados y las discusiones que parecen insignificantes pero que en realidad revelan cuánto se están observando. Él comienza a notar cuando ella está cansada, cuando algo la preocupa y cuando intenta ocultar sus emociones, mientras ella empieza a reconocer los pequeños cambios en su comportamiento, porque aunque el Don puede ser frío con casi todos, existe una versión completamente diferente de él cuando está con los niños, y esa versión comienza a aparecer también cuando está con ella. Poco a poco,
La protagonista descubre que detrás del hombre poderoso existe alguien marcado por la soledad y por experiencias que le enseñaron a no confiar, y aunque no conoce todos sus secretos, comprende que su comportamiento tiene raíces profundas, pero al mismo tiempo se niega a justificar cada una de sus acciones simplemente porque haya sufrido en el pasado, y esta actitud provoca todavía más respeto por parte de él, porque por primera vez alguien se atreve a decirle la verdad sin intentar obtener algo a cambio. La tensión entre ambos aumenta cuando otras personas empiezan a notar la conexión que existe entre ellos, y es entonces cuando aparecen los primeros obstáculos serios, porque dentro de la familia del Don existen personas que consideran que una mujer como ella no tiene derecho a ocupar un lugar importante a su lado. Algunos piensan que está aprovechándose de la situación, otros creen que quiere quedarse con la fortuna familiar y otros simplemente tienen miedo de perder su propia influencia si el Don empieza a escuchar demasiado a una mujer que no pertenece a su círculo. La protagonista intenta ignorar esos comentarios, pero las palabras comienzan a afectarla, especialmente porque ella misma empieza a preguntarse si realmente pertenece a ese mundo, y aunque el Don intenta protegerla, su manera de hacerlo muchas veces termina provocando más problemas, porque él está acostumbrado a tomar decisiones sin consultar a nadie y ella no está dispuesta a convertirse en una persona que simplemente acepta sus órdenes. Esta diferencia genera constantes enfrentamientos, pero también hace que ambos se conozcan de una manera más profunda, porque cada discusión revela algo que antes permanecía escondido, y detrás de cada pelea existe una preocupación que ninguno quiere reconocer. Él teme que ella resulte herida por culpa de su mundo, mientras ella teme perder su independencia dentro de la vida de un hombre tan poderoso, y esta contradicción se convierte en uno de los principales conflictos emocionales de la historia. Entonces llega el momento en que las circunstancias obligan al Don a considerar una solución que parece sencilla pero que cambiará completamente la relación entre ambos, un contrato que puede resolver determinados problemas familiares y sociales, pero que también coloca a la protagonista en una posición completamente nueva dentro de su vida, y aunque al principio ambos creen que pueden controlar la situación estableciendo reglas, descubren rápidamente que el corazón no entiende de cláusulas ni condiciones. El contrato puede decir dónde dormir, qué responsabilidades asumir o cuánto tiempo debe durar el acuerdo, pero no puede decirle a una persona cuándo debe dejar de sentir celos, cuándo debe dejar de preocuparse o cuándo debe dejar de amar, y ese es precisamente el error que ambos cometen. Creen que pueden vivir juntos sin involucrarse emocionalmente, pero cada día que pasa hace que esa idea sea menos creíble. Una mirada durante una cena familiar puede decir más que una conversación completa. Un momento de preocupación puede revelar sentimientos que todavía no quieren admitir y una discusión puede terminar demostrando que ambos tienen mucho más miedo de perderse de lo que quieren reconocer. Para la protagonista, la situación se vuelve especialmente complicada porque sabe que su relación comenzó como un acuerdo, y aunque empieza a sentir algo real por el Don, no quiere convertirse en alguien que dependa emocionalmente de un hombre que podría terminar el contrato en cualquier momento. Por eso intenta proteger su corazón y mantener cierta distancia, pero esa distancia resulta cada vez más difícil cuando el Don comienza a demostrar con acciones que sus sentimientos han cambiado. Él puede decir que todo es parte del acuerdo, pero sus acciones cuentan una historia diferente, porque comienza a protegerla incluso cuando no existe ninguna razón contractual para hacerlo. Se preocupa por su seguridad, escucha sus opiniones y empieza a modificar algunas de las reglas de la casa debido a sus necesidades, sin darse cuenta. El hombre que siempre quiso controlar a todos comienza a adaptar su vida alrededor de una mujer que inicialmente ni siquiera conocía, y esa transformación no pasa desapercibida para quienes lo rodean. Algunos miembros de la familia empiezan a comprender que ella ya no es una visitante temporal, sino una persona que tiene una influencia emocional real sobre él, y por eso aumenta la presión para separarlos. Aparecen rumores, malentendidos y situaciones diseñadas para hacer que la protagonista dude de las intenciones del Don, y en uno de los momentos más difíciles ella comienza a preguntarse si todo lo que está viviendo es realmente amor o solamente otra estrategia creada por un hombre acostumbrado a conseguir exactamente lo que quiere. Esa duda es devastadora porque para entonces ella ya se ha enamorado, y cuando uno ama a alguien, descubrir que quizá no puede confiar en esa persona duele mucho más que cualquier amenaza externa. El Don también comete errores importantes, especialmente cuando intenta protegerla ocultando la información, porque cree que si ella no conoce determinados secretos estará más segura, pero ella interpreta ese comportamiento como una nueva forma de control.
finalmente llega una confrontación en la que ambos deben decir lo que realmente sienten, y la protagonista deja claro que no quiere una relación basada en miedo, dinero o poder, quiere ser tratada como una compañera, y si él realmente la ama tendrá que demostrar que puede confiar en ella incluso cuando la verdad sea incómoda. Estas palabras afectan profundamente al Don porque representan algo que nunca había escuchado de las personas que lo rodeaban, y por primera vez comprende que proteger a alguien no significa decidir todo por esa persona, proteger también significa respetar sus decisiones, escuchar sus miedos y permitirle participar en los problemas que afectan a ambos. Este momento marca un antes y un después en su personaje, porque comienza a cuestionar la forma en que ha vivido durante años, y mientras él cambia poco a poco, la protagonista también descubre una nueva versión de sí misma. Ya no es la mujer que llegó a la mansión sintiéndose inferior, ahora es alguien capaz de enfrentarse a personas poderosas, defender a los niños y decirle al propio Don cuando está equivocado. Su fuerza. Todo comienza con una mujer que nunca pensó que un simple trabajo podría llevarla hasta el centro de una familia poderosa, peligrosa y llena de secretos, porque cuando la protagonista acepta convertirse en niñera, lo único que busca es una manera de mejorar su situación y conseguir estabilidad, pero desde el instante en que cruza las puertas de la enorme mansión del Don, queda claro que ese lugar no es una casa normal y que el hombre que vive allí tampoco es un jefe común, ya que el Don es un hombre acostumbrado a tener el control absoluto, un hombre cuya presencia provoca silencio, respeto y temor, alguien que ha construido su vida alrededor del poder y que ha aprendido a no confiar fácilmente en nadie, pero la llegada de la nueva niñera rompe poco a poco esa rutina perfectamente controlada, porque ella no se comporta como las demás personas que están acostumbradas a obedecerlo, no intenta impresionarlo, no busca aprovecharse de su riqueza y tampoco parece interesada en descubrir los secretos que se esconden detrás de su apellido, simplemente quiere cumplir con su trabajo y cuidar de los niños, y precisamente esa actitud termina llamando la atención del hombre que había prometido no permitir que nadie entrara demasiado cerca de su vida. Desde el principio existe una diferencia enorme entre ellos, él tiene dinero, influencia, seguridad y una familia poderosa detrás de él, mientras que ella está acostumbrada a luchar por cada oportunidad que recibe, pero esa diferencia, que parece ser un obstáculo, termina convirtiéndose en una de las razones por las que ambos sienten tanta curiosidad el uno por el otro, porque ella representa todo aquello que él ha perdido con los años: sencillez, espontaneidad y la capacidad de confiar en alguien sin pensar inmediatamente en sus intenciones, mientras que él representa para ella un mundo completamente desconocido, un mundo donde las personas pueden resolver problemas con dinero y donde una decisión equivocada puede tener consecuencias mucho más graves de lo que ella jamás imaginó. Cuando la protagonista comienza a cuidar de los niños, rápidamente queda demostrado que ese trabajo significa mucho más que preparar comidas, mantener la casa organizada o acompañarlos durante el día, porque los pequeños tienen sus propias heridas emocionales y necesitan una persona que realmente los escuche, y ella consigue conectar con ellos de una manera que sorprende incluso al propio Don, quien observa cómo los niños comienzan a sonreír más, a hablar con mayor libertad y a buscarla cada vez que tienen un problema, y aunque inicialmente él piensa que esa cercanía es solamente parte del trabajo, poco a poco empieza a darse cuenta de que la presencia de ella está cambiando el ambiente de toda la casa. Por primera vez en mucho tiempo, aquella enorme mansión comienza a sentirse como un hogar, y eso es algo que el Don no puede ignorar, aunque intenta hacerlo, porque está acostumbrado a controlar sus emociones y a mantener a las personas a una distancia segura. Pero cada vez que ve a la protagonista junto a los niños, algo dentro de él cambia, y aunque jamás lo admitiría al principio, empieza a imaginar cómo sería su vida si aquella mujer permaneciera allí durante mucho más tiempo. El problema es que enamorarse de una persona que trabaja para él representa un riesgo enorme, porque una relación entre ambos puede generar rumores, conflictos familiares y dudas sobre las verdaderas intenciones de ella, y el Don sabe perfectamente que en su mundo nadie acepta fácilmente una relación que rompe las reglas tradicionales de su familia, especialmente cuando la mujer no pertenece a su misma clase social, pero cuanto más intenta mantener las distancias, más evidente se vuelve que ya no puede tratarla como una simple empleada. Comienzan las pequeñas conversaciones, los momentos inesperados y las discusiones que parecen insignificantes pero que en realidad revelan cuánto se están observando. Él comienza a notar cuando ella está cansada, cuando algo la preocupa y cuando intenta ocultar sus emociones, mientras ella empieza a reconocer los pequeños cambios en su comportamiento,
porque aunque el don puede ser frío con casi todos, existe una versión completamente diferente del cuando está con los niños, y esa versión comienza a aparecer también cuando está con ella, poco a poco. La protagonista descubre que detrás del hombre poderoso existe alguien marcado por la soledad y por experiencias que le enseñaron a no confiar, y aunque no conoce todos sus secretos, comprende que su comportamiento tiene raíces profundas, pero al mismo tiempo se niega a justificar cada una de sus acciones simplemente porque haya sufrido en el pasado, y esta actitud provoca todavía más respeto por parte de él, porque por primera vez alguien se atreve a decirle la verdad sin intentar obtener algo a cambio. La tensión entre ambos aumenta cuando otras personas empiezan a notar la conexión que existe entre ellos, y es entonces cuando aparecen los primeros obstáculos serios, porque dentro de la familia del don existen personas que consideran que una mujer como ella no tiene derecho a ocupar un lugar importante a su lado. Algunos piensan que está aprovechándose de la situación, otros creen que quiere quedarse con la fortuna familiar y otros simplemente tienen miedo de perder su propia influencia si el don empieza a escuchar demasiado a una mujer que no pertenece a su círculo. La protagonista intenta ignorar esos comentarios, pero las palabras comienzan a afectarla, especialmente porque ella misma empieza a preguntarse si realmente pertenece a ese mundo, y aunque el don intenta protegerla, su manera de hacerlo muchas veces termina provocando más problemas, porque él está acostumbrado a tomar decisiones sin consultar a nadie y ella no está dispuesta a convertirse en una persona que simplemente acepta sus órdenes. Esta diferencia genera constantes enfrentamientos, pero también hace que ambos se conozcan de una manera más profunda, porque cada discusión revela algo que antes permanecía escondido, y detrás de cada pelea existe una preocupación que ninguno quiere reconocer. Él teme que ella resulte herida por culpa de su mundo, mientras ella teme perder su independencia dentro de la vida de un hombre tan poderoso, y esta contradicción se convierte en uno de los principales conflictos emocionales de la historia. Entonces llega el momento en que las circunstancias obligan al don a considerar una solución que parece sencilla pero que cambiará completamente la relación entre ambos, un contrato que puede resolver determinados problemas familiares y sociales, pero que también coloca a la protagonista en una posición completamente nueva dentro de su vida, y aunque al principio ambos creen que pueden controlar la situación estableciendo reglas, descubren rápidamente que el corazón no entiende de cláusulas ni condiciones. El contrato puede decir dónde dormir, qué responsabilidades asumir o cuánto tiempo debe durar el acuerdo, pero no puede decirle a una persona cuándo debe dejar de sentir celos, cuándo debe dejar de preocuparse o cuándo debe dejar de amar, y ese es precisamente el error que ambos cometen. Creen que pueden vivir juntos sin involucrarse emocionalmente, pero cada día que pasa hace que esa idea sea menos creíble. Una mirada durante una cena familiar puede decir más que una conversación completa. Un momento de preocupación puede revelar sentimientos que todavía no quieren admitir y una discusión puede terminar demostrando que ambos tienen mucho más miedo de perderse de lo que quieren reconocer. Para la protagonista, la situación se vuelve especialmente complicada porque sabe que su relación comenzó como un acuerdo, y aunque empieza a sentir algo real por el don, no quiere convertirse en alguien que dependa emocionalmente de un hombre que podría terminar el contrato en cualquier momento. Por eso intenta proteger su corazón y mantener cierta distancia, pero esa distancia resulta cada vez más difícil cuando el don comienza a demostrar con acciones que sus sentimientos han cambiado. Él puede decir que todo es parte del acuerdo, pero sus acciones cuentan una historia diferente, porque comienza a protegerla incluso cuando no existe ninguna razón contractual para hacerlo. Se preocupa por su seguridad, escucha sus opiniones y empieza a modificar algunas de las reglas de la casa debido a sus necesidades, sin darse cuenta. El hombre que siempre quiso controlar a todos comienza a adaptar su vida alrededor de una mujer que inicialmente ni siquiera conocía, y esa transformación no pasa desapercibida para quienes lo rodean. Algunos miembros de la familia empiezan a comprender que ella ya no es una visitante temporal, sino una persona que tiene una influencia emocional real sobre él, y por eso aumenta la presión para separarlos. Aparecen rumores, malentendidos y situaciones diseñadas para hacer que la protagonista dude de las intenciones del don, y en uno de los momentos más difíciles ella comienza a preguntarse si todo lo que está viviendo es realmente amor o solamente otra estrategia creada por un hombre acostumbrado a conseguir exactamente lo que quiere. Esa duda es devastadora porque para entonces ella ya se ha enamorado, y cuando uno ama a alguien, descubrir que quizá no puede confiar en esa persona duele mucho más que cualquier amenaza externa. El don también comete errores importantes, especialmente cuando intenta protegerla ocultando la información,
porque cree que si ella no conoce determinados secretos estará más segura, pero ella interpreta ese comportamiento como una nueva forma de control. Finalmente llega una confrontación en la que ambos deben decir lo que realmente sienten, y la protagonista deja claro que no quiere una relación basada en miedo, dinero o poder, quiere ser tratada como una compañera, y si él realmente la ama tendrá que demostrar que puede confiar en ella incluso cuando la verdad sea incómoda. Estas palabras afectan profundamente al Don porque representan algo que nunca había escuchado de las personas que lo rodeaban, y por primera vez comprende que proteger a alguien no significa decidir todo por esa persona. Proteger también significa respetar sus decisiones, escuchar sus miedos y permitirle participar en los problemas que afectan a ambos. Este momento marca un antes y un después en su personaje, porque comienza a cuestionar la forma en que ha vivido durante años, y mientras él cambia poco a poco, la protagonista también descubre una nueva versión de sí misma. Ya no es la mujer que llegó a la mansión sintiéndose inferior, ahora es alguien capaz de enfrentarse a personas poderosas, defender a los niños y decirle al propio Don cuando está equivocado. Su fuerza. Todo comienza con una mujer que nunca pensó que un simple trabajo podría llevarla hasta el centro de una familia poderosa, peligrosa y llena de secretos, porque cuando la protagonista acepta convertirse en niñera, lo único que busca es una manera de mejorar su situación y conseguir estabilidad, pero desde el instante en que cruza las puertas de la enorme mansión del Don, queda claro que ese lugar no es una casa normal y que el hombre que vive allí tampoco es un jefe común, ya que el Don es un hombre acostumbrado a tener el control absoluto, un hombre cuya presencia provoca silencio, respeto y temor, alguien que ha construido su vida alrededor del poder y que ha aprendido a no confiar fácilmente en nadie, pero la llegada de la nueva niñera rompe poco a poco esa rutina perfectamente controlada, porque ella no se comporta como las demás personas que están acostumbradas a obedecerlo, no intenta impresionarlo, no busca aprovecharse de su riqueza y tampoco parece interesada en descubrir los secretos que se esconden detrás de su apellido. Simplemente quiere cumplir con su trabajo y cuidar de los niños, y precisamente esa actitud termina llamando la atención del hombre que había prometido no permitir que nadie entrara demasiado cerca de su vida. Desde el principio existe una diferencia enorme entre ellos. Él tiene dinero, influencia, seguridad y una familia poderosa detrás de él, mientras que ella está acostumbrada a luchar por cada oportunidad que recibe, pero esa diferencia, que parece ser un obstáculo, termina convirtiéndose en una de las razones por las que ambos sienten tanta curiosidad el uno por el otro, porque ella representa todo aquello que él ha perdido con los años: sencillez, espontaneidad y la capacidad de confiar en alguien sin pensar inmediatamente en sus intenciones, mientras que él representa para ella un mundo completamente desconocido, un mundo donde las personas pueden resolver problemas con dinero y donde una decisión equivocada puede tener consecuencias mucho más graves de lo que ella jamás imaginó. Cuando la protagonista comienza a cuidar de los niños, rápidamente queda demostrado que ese trabajo significa mucho más que preparar comidas, mantener la casa organizada o acompañarlos durante el día, porque los pequeños tienen sus propias heridas emocionales y necesitan una persona que realmente los escuche, y ella consigue conectar con ellos de una manera que sorprende incluso al propio Don, quien observa cómo los niños comienzan a sonreír más, a hablar con mayor libertad y a buscarla cada vez que tienen un problema, y aunque inicialmente él piensa que esa cercanía es solamente parte del trabajo, poco a poco empieza a darse cuenta de que la presencia de ella está cambiando el ambiente de toda la casa. Por primera vez en mucho tiempo, aquella enorme mansión comienza a sentirse como un hogar, y eso es algo que el Don no puede ignorar, aunque intenta hacerlo, porque está acostumbrado a controlar sus emociones y a mantener a las personas a una distancia segura. Pero cada vez que ve a la protagonista junto a los niños, algo dentro de él cambia, y aunque jamás lo admitiría al principio, empieza a imaginar cómo sería su vida si aquella mujer permaneciera allí durante mucho más tiempo. El problema es que enamorarse de una persona que trabaja para él representa un riesgo enorme, porque una relación entre ambos puede generar rumores, conflictos familiares y dudas sobre las verdaderas intenciones de ella, y el Don sabe perfectamente que en su mundo nadie acepta fácilmente una relación que rompe las reglas tradicionales de su familia, especialmente cuando la mujer no pertenece a su misma clase social, pero cuanto más intenta mantener las distancias, más evidente se vuelve que ya no puede tratarla como una simple empleada. Comienzan las pequeñas conversaciones, los momentos inesperados y las discusiones que parecen insignificantes pero que en realidad revelan cuánto se están observando. Él comienza a notar cuando ella está cansada, cuando algo la preocupa y cuando intenta ocultar sus emociones,
mientras ella empieza a reconocer los pequeños cambios en su comportamiento, porque aunque el don puede ser frío con casi todos, existe una versión completamente diferente del cuando está con los niños, y esa versión comienza a aparecer también cuando está con ella, poco a poco. La protagonista descubre que detrás del hombre poderoso existe alguien marcado por la soledad y por experiencias que le enseñaron a no confiar, y aunque no conoce todos sus secretos, comprende que su comportamiento tiene raíces profundas, pero al mismo tiempo se niega a justificar cada una de sus acciones simplemente porque haya sufrido en el pasado, y esta actitud provoca todavía más respeto por parte de él, porque por primera vez alguien se atreve a decirle la verdad sin intentar obtener algo a cambio. La tensión entre ambos aumenta cuando otras personas empiezan a notar la conexión que existe entre ellos, y es entonces cuando aparecen los primeros obstáculos serios, porque dentro de la familia del don existen personas que consideran que una mujer como ella no tiene derecho a ocupar un lugar importante a su lado. Algunos piensan que está aprovechándose de la situación, otros creen que quiere quedarse con la fortuna familiar y otros simplemente tienen miedo de perder su propia influencia si el don empieza a escuchar demasiado a una mujer que no pertenece a su círculo. La protagonista intenta ignorar esos comentarios, pero las palabras comienzan a afectarla, especialmente porque ella misma empieza a preguntarse si realmente pertenece a ese mundo, y aunque el don intenta protegerla, su manera de hacerlo muchas veces termina provocando más problemas, porque él está acostumbrado a tomar decisiones sin consultar a nadie y ella no está dispuesta a convertirse en una persona que simplemente acepta sus órdenes. Esta diferencia genera constantes enfrentamientos, pero también hace que ambos se conozcan de una manera más profunda, porque cada discusión revela algo que antes permanecía escondido, y detrás de cada pelea existe una preocupación que ninguno quiere reconocer. Él teme que ella resulte herida por culpa de su mundo, mientras ella teme perder su independencia dentro de la vida de un hombre tan poderoso, y esta contradicción se convierte en uno de los principales conflictos emocionales de la historia. Entonces llega el momento en que las circunstancias obligan al don a considerar una solución que parece sencilla pero que cambiará completamente la relación entre ambos, un contrato que puede resolver determinados problemas familiares y sociales, pero que también coloca a la protagonista en una posición completamente nueva dentro de su vida, y aunque al principio ambos creen que pueden controlar la situación estableciendo reglas, descubren rápidamente que el corazón no entiende de cláusulas ni condiciones. El contrato puede decir dónde dormir, qué responsabilidades asumir o cuánto tiempo debe durar el acuerdo, pero no puede decirle a una persona cuándo debe dejar de sentir celos, cuándo debe dejar de preocuparse o cuándo debe dejar de amar, y ese es precisamente el error que ambos cometen. Creen que pueden vivir juntos sin involucrarse emocionalmente, pero cada día que pasa hace que esa idea sea menos creíble. Una mirada durante una cena familiar puede decir más que una conversación completa. Un momento de preocupación puede revelar sentimientos que todavía no quieren admitir y una discusión puede terminar demostrando que ambos tienen mucho más miedo de perderse de lo que quieren reconocer. Para la protagonista, la situación se vuelve especialmente complicada porque sabe que su relación comenzó como un acuerdo, y aunque empieza a sentir algo real por el don, no quiere convertirse en alguien que dependa emocionalmente de un hombre que podría terminar el contrato en cualquier momento. Por eso intenta proteger su corazón y mantener cierta distancia, pero esa distancia resulta cada vez más difícil cuando el don comienza a demostrar con acciones que sus sentimientos han cambiado. Él puede decir que todo es parte del acuerdo, pero sus acciones cuentan una historia diferente, porque comienza a protegerla incluso cuando no existe ninguna razón contractual para hacerlo. Se preocupa por su seguridad, escucha sus opiniones y empieza a modificar algunas de las reglas de la casa debido a sus necesidades, sin darse cuenta. El hombre que siempre quiso controlar a todos comienza a adaptar su vida alrededor de una mujer que inicialmente ni siquiera conocía, y esa transformación no pasa desapercibida para quienes lo rodean. Algunos miembros de la familia empiezan a comprender que ella ya no es una visitante temporal, sino una persona que tiene una influencia emocional real sobre él, y por eso aumenta la presión para separarlos. Aparecen rumores, malentendidos y situaciones diseñadas para hacer que la protagonista dude de las intenciones del don, y en uno de los momentos más difíciles ella comienza a preguntarse si todo lo que está viviendo es realmente amor o solamente otra estrategia creada por un hombre acostumbrado a conseguir exactamente lo que quiere. Esa duda es devastadora porque para entonces ella ya se ha enamorado, y cuando uno ama a alguien, descubrir que quizá no puede confiar en esa persona duele mucho más que cualquier amenaza externa. El don también comete errores importantes.
especialmente cuando intenta protegerla ocultando la información, porque cree que si ella no conoce determinados secretos estará más segura, pero ella interpreta ese comportamiento como una nueva forma de control. Finalmente llega una confrontación en la que ambos deben decir lo que realmente sienten, y la protagonista deja claro que no quiere una relación basada en miedo, dinero o poder, quiere ser tratada como una compañera, y si él realmente la ama tendrá que demostrar que puede confiar en ella incluso cuando la verdad sea incómoda. Estas palabras afectan profundamente al Don porque representan algo que nunca había escuchado de las personas que lo rodeaban, y por primera vez comprende que proteger a alguien no significa decidir todo por esa persona. Proteger también significa respetar sus decisiones, escuchar sus miedos y permitirle participar en los problemas que afectan a ambos. Este momento marca un antes y un después en su personaje, porque comienza a cuestionar la forma en que ha vivido durante años, y mientras él cambia poco a poco, la protagonista también descubre una nueva versión de sí misma. Ya no es la mujer que llegó a la mansión sintiéndose inferior, ahora es alguien capaz de enfrentarse a personas poderosas, defender a los niños y decirle al propio Don cuando está equivocado. Su fuerza. Todo comienza con una mujer que nunca pensó que un simple trabajo podría llevarla hasta el centro de una familia poderosa, peligrosa y llena de secretos, porque cuando la protagonista acepta convertirse en niñera, lo único que busca es una manera de mejorar su situación y conseguir estabilidad, pero desde el instante en que cruza las puertas de la enorme mansión del Don, queda claro que ese lugar no es una casa normal y que el hombre que vive allí tampoco es un jefe común, ya que el Don es un hombre acostumbrado a tener el control absoluto, un hombre cuya presencia provoca silencio, respeto y temor, alguien que ha construido su vida alrededor del poder y que ha aprendido a no confiar fácilmente en nadie, pero la llegada de la nueva niñera rompe poco a poco esa rutina perfectamente controlada, porque ella no se comporta como las demás personas que están acostumbradas a obedecerlo, no intenta impresionarlo, no busca aprovecharse de su riqueza y tampoco parece interesada en descubrir los secretos que se esconden detrás de su apellido, simplemente quiere cumplir con su trabajo y cuidar de los niños, y precisamente esa actitud termina llamando la atención del hombre que había prometido no permitir que nadie entrara demasiado cerca de su vida. Desde el principio existe una diferencia enorme entre ellos. Él tiene dinero, influencia, seguridad y una familia poderosa detrás de él, mientras que ella está acostumbrada a luchar por cada oportunidad que recibe, pero esa diferencia, que parece ser un obstáculo, termina convirtiéndose en una de las razones por las que ambos sienten tanta curiosidad el uno por el otro, porque ella representa todo aquello que él ha perdido con los años: sencillez, espontaneidad y la capacidad de confiar en alguien sin pensar inmediatamente en sus intenciones, mientras que él representa para ella un mundo completamente desconocido, un mundo donde las personas pueden resolver problemas con dinero y donde una decisión equivocada puede tener consecuencias mucho más graves de lo que ella jamás imaginó. Cuando la protagonista comienza a cuidar de los niños, rápidamente queda demostrado que ese trabajo significa mucho más que preparar comidas, mantener la casa organizada o acompañarlos durante el día, porque los pequeños tienen sus propias heridas emocionales y necesitan una persona que realmente los escuche, y ella consigue conectar con ellos de una manera que sorprende incluso al propio Don, quien observa cómo los niños comienzan a sonreír más, a hablar con mayor libertad y a buscarla cada vez que tienen un problema, y aunque inicialmente él piensa que esa cercanía es solamente parte del trabajo, poco a poco empieza a darse cuenta de que la presencia de ella está cambiando el ambiente de toda la casa. Por primera vez en mucho tiempo, aquella enorme mansión comienza a sentirse como un hogar, y eso es algo que el Don no puede ignorar, aunque intenta hacerlo, porque está acostumbrado a controlar sus emociones y a mantener a las personas a una distancia segura. Pero cada vez que ve a la protagonista junto a los niños, algo dentro de él cambia, y aunque jamás lo admitiría al principio, empieza a imaginar cómo sería su vida si aquella mujer permaneciera allí durante mucho más tiempo. El problema es que enamorarse de una persona que trabaja para él representa un riesgo enorme, porque una relación entre ambos puede generar rumores, conflictos familiares y dudas sobre las verdaderas intenciones de ella, y el Don sabe perfectamente que en su mundo nadie acepta fácilmente una relación que rompe las reglas tradicionales de su familia, especialmente cuando la mujer no pertenece a su misma clase social, pero cuanto más intenta mantener las distancias, más evidente se vuelve que ya no puede tratarla como una simple empleada. Comienzan las pequeñas conversaciones, los momentos inesperados y las discusiones que parecen insignificantes pero que en realidad revelan cuánto se están observando. Él comienza a notar cuando ella está cansada,
cuando algo la preocupa y cuando intenta ocultar sus emociones, mientras ella empieza a reconocer los pequeños cambios en su comportamiento, porque aunque el don puede ser frío con casi todos, existe una versión completamente diferente del cuando está con los niños, y esa versión comienza a aparecer también cuando está con ella, poco a poco. La protagonista descubre que detrás del hombre poderoso existe alguien marcado por la soledad y por experiencias que le enseñaron a no confiar, y aunque no conoce todos sus secretos, comprende que su comportamiento tiene raíces profundas, pero al mismo tiempo se niega a justificar cada una de sus acciones simplemente porque haya sufrido en el pasado, y esta actitud provoca todavía más respeto por parte de él, porque por primera vez alguien se atreve a decirle la verdad sin intentar obtener algo a cambio. La tensión entre ambos aumenta cuando otras personas empiezan a notar la conexión que existe entre ellos, y es entonces cuando aparecen los primeros obstáculos serios, porque dentro de la familia del don existen personas que consideran que una mujer como ella no tiene derecho a ocupar un lugar importante a su lado. Algunos piensan que está aprovechándose de la situación, otros creen que quiere quedarse con la fortuna familiar y otros simplemente tienen miedo de perder su propia influencia si el don empieza a escuchar demasiado a una mujer que no pertenece a su círculo. La protagonista intenta ignorar esos comentarios, pero las palabras comienzan a afectarla, especialmente porque ella misma empieza a preguntarse si realmente pertenece a ese mundo, y aunque el don intenta protegerla, su manera de hacerlo muchas veces termina provocando más problemas, porque él está acostumbrado a tomar decisiones sin consultar a nadie y ella no está dispuesta a convertirse en una persona que simplemente acepta sus órdenes. Esta diferencia genera constantes enfrentamientos, pero también hace que ambos se conozcan de una manera más profunda, porque cada discusión revela algo que antes permanecía escondido, y detrás de cada pelea existe una preocupación que ninguno quiere reconocer. Él teme que ella resulte herida por culpa de su mundo, mientras ella teme perder su independencia dentro de la vida de un hombre tan poderoso, y esta contradicción se convierte en uno de los principales conflictos emocionales de la historia. Entonces llega el momento en que las circunstancias obligan al don a considerar una solución que parece sencilla pero que cambiará completamente la relación entre ambos, un contrato que puede resolver determinados problemas familiares y sociales, pero que también coloca a la protagonista en una posición completamente nueva dentro de su vida, y aunque al principio ambos creen que pueden controlar la situación estableciendo reglas, descubren rápidamente que el corazón no entiende de cláusulas ni condiciones. El contrato puede decir dónde dormir, qué responsabilidades asumir o cuánto tiempo debe durar el acuerdo, pero no puede decirle a una persona cuándo debe dejar de sentir celos, cuándo debe dejar de preocuparse o cuándo debe dejar de amar, y ese es precisamente el error que ambos cometen. Creen que pueden vivir juntos sin involucrarse emocionalmente, pero cada día que pasa hace que esa idea sea menos creíble. Una mirada durante una cena familiar puede decir más que una conversación completa. Un momento de preocupación puede revelar sentimientos que todavía no quieren admitir y una discusión puede terminar demostrando que ambos tienen mucho más miedo de perderse de lo que quieren reconocer. Para la protagonista, la situación se vuelve especialmente complicada porque sabe que su relación comenzó como un acuerdo, y aunque empieza a sentir algo real por el don, no quiere convertirse en alguien que dependa emocionalmente de un hombre que podría terminar el contrato en cualquier momento. Por eso intenta proteger su corazón y mantener cierta distancia, pero esa distancia resulta cada vez más difícil cuando el don comienza a demostrar con acciones que sus sentimientos han cambiado. Él puede decir que todo es parte del acuerdo, pero sus acciones cuentan una historia diferente, porque comienza a protegerla incluso cuando no existe ninguna razón contractual para hacerlo. Se preocupa por su seguridad, escucha sus opiniones y empieza a modificar algunas de las reglas de la casa debido a sus necesidades, sin darse cuenta. El hombre que siempre quiso controlar a todos comienza a adaptar su vida alrededor de una mujer que inicialmente ni siquiera conocía, y esa transformación no pasa desapercibida para quienes lo rodean. Algunos miembros de la familia empiezan a comprender que ella ya no es una visitante temporal, sino una persona que tiene una influencia emocional real sobre él, y por eso aumenta la presión para separarlos. Aparecen rumores, malentendidos y situaciones diseñadas para hacer que la protagonista dude de las intenciones del don, y en uno de los momentos más difíciles ella comienza a preguntarse si todo lo que está viviendo es realmente amor o solamente otra estrategia creada por un hombre acostumbrado a conseguir exactamente lo que quiere. Esa duda es devastadora porque para entonces ella ya se ha enamorado, y cuando uno ama a alguien, descubrir que quizá no puede confiar en esa persona duele mucho más que cualquier amenaza externa.
el don también comete errores importantes. Especialmente cuando intenta protegerla ocultando la información, porque cree que si ella no conoce determinados secretos estará más segura, pero ella interpreta ese comportamiento como una nueva forma de control. Finalmente llega una confrontación en la que ambos deben decir lo que realmente sienten, y la protagonista deja claro que no quiere una relación basada en miedo, dinero o poder, quiere ser tratada como una compañera, y si él realmente la ama tendrá que demostrar que puede confiar en ella incluso cuando la verdad sea incómoda. Estas palabras afectan profundamente al Don porque representan algo que nunca había escuchado de las personas que lo rodeaban, y por primera vez comprende que proteger a alguien no significa decidir todo por esa persona. Proteger también significa respetar sus decisiones, escuchar sus miedos y permitirle participar en los problemas que afectan a ambos. Este momento marca un antes y un después en su personaje, porque comienza a cuestionar la forma en que ha vivido durante años, y mientras él cambia poco a poco, la protagonista también descubre una nueva versión de sí misma. Ya no es la mujer que llegó a la mansión sintiéndose inferior, ahora es alguien capaz de enfrentarse a personas poderosas, defender a los niños y decirle al propio Don cuando está equivocado. Su fuerza. Todo comienza con una mujer que nunca pensó que un simple trabajo podría llevarla hasta el centro de una familia poderosa, peligrosa y llena de secretos, porque cuando la protagonista acepta convertirse en niñera, lo único que busca es una manera de mejorar su situación y conseguir estabilidad, pero desde el instante en que cruza las puertas de la enorme mansión del Don, queda claro que ese lugar no es una casa normal y que el hombre que vive allí tampoco es un jefe común, ya que el Don es un hombre acostumbrado a tener el control absoluto, un hombre cuya presencia provoca silencio, respeto y temor, alguien que ha construido su vida alrededor del poder y que ha aprendido a no confiar fácilmente en nadie, pero la llegada de la nueva niñera rompe poco a poco esa rutina perfectamente controlada, porque ella no se comporta como las demás personas que están acostumbradas a obedecerlo, no intenta impresionarlo, no busca aprovecharse de su riqueza y tampoco parece interesada en descubrir los secretos que se esconden detrás de su apellido, simplemente quiere cumplir con su trabajo y cuidar de los niños, y precisamente esa actitud termina llamando la atención del hombre que había prometido no permitir que nadie entrara demasiado cerca de su vida. Desde el principio existe una diferencia enorme entre ellos. Él tiene dinero, influencia, seguridad y una familia poderosa detrás de él, mientras que ella está acostumbrada a luchar por cada oportunidad que recibe, pero esa diferencia, que parece ser un obstáculo, termina convirtiéndose en una de las razones por las que ambos sienten tanta curiosidad el uno por el otro, porque ella representa todo aquello que él ha perdido con los años: sencillez, espontaneidad y la capacidad de confiar en alguien sin pensar inmediatamente en sus intenciones, mientras que él representa para ella un mundo completamente desconocido, un mundo donde las personas pueden resolver problemas con dinero y donde una decisión equivocada puede tener consecuencias mucho más graves de lo que ella jamás imaginó. Cuando la protagonista comienza a cuidar de los niños, rápidamente queda demostrado que ese trabajo significa mucho más que preparar comidas, mantener la casa organizada o acompañarlos durante el día, porque los pequeños tienen sus propias heridas emocionales y necesitan una persona que realmente los escuche, y ella consigue conectar con ellos de una manera que sorprende incluso al propio Don, quien observa cómo los niños comienzan a sonreír más, a hablar con mayor libertad y a buscarla cada vez que tienen un problema, y aunque inicialmente él piensa que esa cercanía es solamente parte del trabajo, poco a poco empieza a darse cuenta de que la presencia de ella está cambiando el ambiente de toda la casa. Por primera vez en mucho tiempo, aquella enorme mansión comienza a sentirse como un hogar, y eso es algo que el Don no puede ignorar, aunque intenta hacerlo, porque está acostumbrado a controlar sus emociones y a mantener a las personas a una distancia segura. Pero cada vez que ve a la protagonista junto a los niños, algo dentro de él cambia, y aunque jamás lo admitiría al principio, empieza a imaginar cómo sería su vida si aquella mujer permaneciera allí durante mucho más tiempo. El problema es que enamorarse de una persona que trabaja para él representa un riesgo enorme, porque una relación entre ambos puede generar rumores, conflictos familiares y dudas sobre las verdaderas intenciones de ella, y el Don sabe perfectamente que en su mundo nadie acepta fácilmente una relación que rompe las reglas tradicionales de su familia, especialmente cuando la mujer no pertenece a su misma clase social, pero cuanto más intenta mantener las distancias, más evidente se vuelve que ya no puede tratarla como una simple empleada. Comienzan las pequeñas conversaciones, los momentos inesperados y las discusiones que parecen insignificantes pero que en realidad revelan cuánto se están observando.
él comienza a notar. Cuando ella está cansada, cuando algo la preocupa y cuando intenta ocultar sus emociones, mientras ella empieza a reconocer los pequeños cambios en su comportamiento, porque aunque el don puede ser frío con casi todos, existe una versión completamente diferente del cuando está con los niños, y esa versión comienza a aparecer también cuando está con ella, poco a poco. La protagonista descubre que detrás del hombre poderoso existe alguien marcado por la soledad y por experiencias que le enseñaron a no confiar, y aunque no conoce todos sus secretos, comprende que su comportamiento tiene raíces profundas, pero al mismo tiempo se niega a justificar cada una de sus acciones simplemente porque haya sufrido en el pasado, y esta actitud provoca todavía más respeto por parte de él, porque por primera vez alguien se atreve a decirle la verdad sin intentar obtener algo a cambio. La tensión entre ambos aumenta cuando otras personas empiezan a notar la conexión que existe entre ellos, y es entonces cuando aparecen los primeros obstáculos serios, porque dentro de la familia del don existen personas que consideran que una mujer como ella no tiene derecho a ocupar un lugar importante a su lado. Algunos piensan que está aprovechándose de la situación, otros creen que quiere quedarse con la fortuna familiar y otros simplemente tienen miedo de perder su propia influencia si el don empieza a escuchar demasiado a una mujer que no pertenece a su círculo. La protagonista intenta ignorar esos comentarios, pero las palabras comienzan a afectarla, especialmente porque ella misma empieza a preguntarse si realmente pertenece a ese mundo, y aunque el don intenta protegerla, su manera de hacerlo muchas veces termina provocando más problemas, porque él está acostumbrado a tomar decisiones sin consultar a nadie y ella no está dispuesta a convertirse en una persona que simplemente acepta sus órdenes. Esta diferencia genera constantes enfrentamientos, pero también hace que ambos se conozcan de una manera más profunda, porque cada discusión revela algo que antes permanecía escondido, y detrás de cada pelea existe una preocupación que ninguno quiere reconocer. Él teme que ella resulte herida por culpa de su mundo, mientras ella teme perder su independencia dentro de la vida de un hombre tan poderoso, y esta contradicción se convierte en uno de los principales conflictos emocionales de la historia. Entonces llega el momento en que las circunstancias obligan al don a considerar una solución que parece sencilla pero que cambiará completamente la relación entre ambos, un contrato que puede resolver determinados problemas familiares y sociales, pero que también coloca a la protagonista en una posición completamente nueva dentro de su vida, y aunque al principio ambos creen que pueden controlar la situación estableciendo reglas, descubren rápidamente que el corazón no entiende de cláusulas ni condiciones. El contrato puede decir dónde dormir, qué responsabilidades asumir o cuánto tiempo debe durar el acuerdo, pero no puede decirle a una persona cuándo debe dejar de sentir celos, cuándo debe dejar de preocuparse o cuándo debe dejar de amar, y ese es precisamente el error que ambos cometen. Creen que pueden vivir juntos sin involucrarse emocionalmente, pero cada día que pasa hace que esa idea sea menos creíble. Una mirada durante una cena familiar puede decir más que una conversación completa. Un momento de preocupación puede revelar sentimientos que todavía no quieren admitir y una discusión puede terminar demostrando que ambos tienen mucho más miedo de perderse de lo que quieren reconocer. Para la protagonista, la situación se vuelve especialmente complicada porque sabe que su relación comenzó como un acuerdo, y aunque empieza a sentir algo real por el don, no quiere convertirse en alguien que dependa emocionalmente de un hombre que podría terminar el contrato en cualquier momento. Por eso intenta proteger su corazón y mantener cierta distancia, pero esa distancia resulta cada vez más difícil cuando el don comienza a demostrar con acciones que sus sentimientos han cambiado. Él puede decir que todo es parte del acuerdo, pero sus acciones cuentan una historia diferente, porque comienza a protegerla incluso cuando no existe ninguna razón contractual para hacerlo. Se preocupa por su seguridad, escucha sus opiniones y empieza a modificar algunas de las reglas de la casa debido a sus necesidades, sin darse cuenta. El hombre que siempre quiso controlar a todos comienza a adaptar su vida alrededor de una mujer que inicialmente ni siquiera conocía, y esa transformación no pasa desapercibida para quienes lo rodean. Algunos miembros de la familia empiezan a comprender que ella ya no es una visitante temporal, sino una persona que tiene una influencia emocional real sobre él, y por eso aumenta la presión para separarlos. Aparecen rumores, malentendidos y situaciones diseñadas para hacer que la protagonista dude de las intenciones del don, y en uno de los momentos más difíciles ella comienza a preguntarse si todo lo que está viviendo es realmente amor o solamente otra estrategia creada por un hombre acostumbrado a conseguir exactamente lo que quiere. Esa duda es devastadora porque para entonces ella ya se ha enamorado, y cuando uno ama a alguien,
Descubrir que quizá no puede confiar en esa persona duele mucho más que cualquier amenaza externa. El don también comete errores importantes. Especialmente cuando intenta protegerla ocultando la información, porque cree que si ella no conoce determinados secretos estará más segura, pero ella interpreta ese comportamiento como una nueva forma de control. Finalmente llega a una confrontación en la que ambos deben decir lo que realmente sienten, y la protagonista deja claro que no quiere una relación basada en miedo, dinero o poder, quiere ser tratada como una compañera, y si él realmente la ama tendrá que demostrar que puede confiar en ella incluso cuando la verdad sea incómoda. Estas palabras afectan profundamente al Don porque representan algo que nunca había escuchado de las personas que lo rodeaban, y por primera vez comprende que proteger a alguien no significa decidir todo por esa persona. Proteger también significa respetar sus decisiones, escuchar sus miedos y permitirle participar en los problemas que afectan a ambos. Este momento marca un antes y un después en su personaje, porque comienza a cuestionar la forma en que ha vivido durante años, y mientras él cambia poco a poco, la protagonista también descubre una nueva versión de sí misma. Ya no es la mujer que llegó a la mansión sintiéndose inferior, ahora es alguien capaz de enfrentarse a personas poderosas, defender a los niños y decirle al propio Don cuando está equivocado. Su fuerza. Todo comienza con una mujer que nunca pensó que un simple trabajo podría llevarla hasta el centro de una familia poderosa, peligrosa y llena de secretos, porque cuando la protagonista acepta convertirse en niñera, lo único que busca es una manera de mejorar su situación y conseguir estabilidad, pero desde el instante en que cruza las puertas de la enorme mansión del Don, queda claro que ese lugar no es una casa normal y que el hombre que vive allí tampoco es un jefe común, ya que el Don es un hombre acostumbrado a tener el control absoluto, un hombre cuya presencia provoca silencio, respeto y temor, alguien que ha construido su vida alrededor del poder y que ha aprendido a no confiar fácilmente en nadie, pero la llegada de la nueva niñera rompe poco a poco esa rutina perfectamente controlada, porque ella no se comporta como las demás personas que están acostumbradas a obedecerlo, no intenta impresionarlo, no busca aprovecharse de su riqueza y tampoco parece interesada en descubrir los secretos que se esconden detrás de su apellido, simplemente quiere cumplir con su trabajo y cuidar de los niños, y precisamente esa actitud termina llamando la atención del hombre que había prometido no permitir que nadie entrara demasiado cerca de su vida. Desde el principio existe una diferencia enorme entre ellos. Él tiene dinero, influencia, seguridad y una familia poderosa detrás de él, mientras que ella está acostumbrada a luchar por cada oportunidad que recibe, pero esa diferencia, que parece ser un obstáculo, termina convirtiéndose en una de las razones por las que ambos sienten tanta curiosidad el uno por el otro, porque ella representa todo aquello que él ha perdido con los años: sencillez, espontaneidad y la capacidad de confiar en alguien sin pensar inmediatamente en sus intenciones, mientras que él representa para ella un mundo completamente desconocido, un mundo donde las personas pueden resolver problemas con dinero y donde una decisión equivocada puede tener consecuencias mucho más graves de lo que ella jamás imaginó. Cuando la protagonista comienza a cuidar de los niños, rápidamente queda demostrado que ese trabajo significa mucho más que preparar comidas, mantener la casa organizada o acompañarlos durante el día, porque los pequeños tienen sus propias heridas emocionales y necesitan una persona que realmente los escuche, y ella consigue conectar con ellos de una manera que sorprende incluso al propio Don, quien observa cómo los niños comienzan a sonreír más, a hablar con mayor libertad y a buscarla cada vez que tienen un problema, y aunque inicialmente él piensa que esa cercanía es solamente parte del trabajo, poco a poco empieza a darse cuenta de que la presencia de ella está cambiando el ambiente de toda la casa. Por primera vez en mucho tiempo, aquella enorme mansión comienza a sentirse como un hogar, y eso es algo que el Don no puede ignorar, aunque intenta hacerlo, porque está acostumbrado a controlar sus emociones y a mantener a las personas a una distancia segura. Pero cada vez que ve a la protagonista junto a los niños, algo dentro de él cambia, y aunque jamás lo admitiría al principio, empieza a imaginar cómo sería su vida si aquella mujer permaneciera allí durante mucho más tiempo. El problema es que enamorarse de una persona que trabaja para él representa un riesgo enorme, porque una relación entre ambos puede generar rumores, conflictos familiares y dudas sobre las verdaderas intenciones de ella, y el Don sabe perfectamente que en su mundo nadie acepta fácilmente una relación que rompe las reglas tradicionales de su familia, especialmente cuando la mujer no pertenece a su misma clase social, pero cuanto más intenta mantener las distancias, más evidente se vuelve que ya no puede tratarla como una simple empleada. Comienzan las pequeñas conversaciones,
Los momentos inesperados y las discusiones que parecen insignificantes pero que en realidad revelan cuánto se están observando, él comienza a notar. Cuando ella está cansada, cuando algo la preocupa y cuando intenta ocultar sus emociones, mientras ella empieza a reconocer los pequeños cambios en su comportamiento, porque aunque el don puede ser frío con casi todos, existe una versión completamente diferente del cuando está con los niños, y esa versión comienza a aparecer también cuando está con ella, poco a poco. La protagonista descubre que detrás del hombre poderoso existe alguien marcado por la soledad y por experiencias que le enseñaron a no confiar, y aunque no conoce todos sus secretos, comprende que su comportamiento tiene raíces profundas, pero al mismo tiempo se niega a justificar cada una de sus acciones simplemente porque haya sufrido en el pasado, y esta actitud provoca todavía más respeto por parte de él, porque por primera vez alguien se atreve a decirle la verdad sin intentar obtener algo a cambio. La tensión entre ambos aumenta cuando otras personas empiezan a notar la conexión que existe entre ellos, y es entonces cuando aparecen los primeros obstáculos serios, porque dentro de la familia del don existen personas que consideran que una mujer como ella no tiene derecho a ocupar un lugar importante a su lado. Algunos piensan que está aprovechándose de la situación, otros creen que quiere quedarse con la fortuna familiar y otros simplemente tienen miedo de perder su propia influencia si el don empieza a escuchar demasiado a una mujer que no pertenece a su círculo. La protagonista intenta ignorar esos comentarios, pero las palabras comienzan a afectarla, especialmente porque ella misma empieza a preguntarse si realmente pertenece a ese mundo, y aunque el don intenta protegerla, su manera de hacerlo muchas veces termina provocando más problemas, porque él está acostumbrado a tomar decisiones sin consultar a nadie y ella no está dispuesta a convertirse en una persona que simplemente acepta sus órdenes. Esta diferencia genera constantes enfrentamientos, pero también hace que ambos se conozcan de una manera más profunda, porque cada discusión revela algo que antes permanecía escondido, y detrás de cada pelea existe una preocupación que ninguno quiere reconocer. Él teme que ella resulte herida por culpa de su mundo, mientras ella teme perder su independencia dentro de la vida de un hombre tan poderoso, y esta contradicción se convierte en uno de los principales conflictos emocionales de la historia. Entonces llega el momento en que las circunstancias obligan al don a considerar una solución que parece sencilla pero que cambiará completamente la relación entre ambos, un contrato que puede resolver determinados problemas familiares y sociales, pero que también coloca a la protagonista en una posición completamente nueva dentro de su vida, y aunque al principio ambos creen que pueden controlar la situación estableciendo reglas, descubren rápidamente que el corazón no entiende de cláusulas ni condiciones. El contrato puede decir dónde dormir, qué responsabilidades asumir o cuánto tiempo debe durar el acuerdo, pero no puede decirle a una persona cuándo debe dejar de sentir celos, cuándo debe dejar de preocuparse o cuándo debe dejar de amar, y ese es precisamente el error que ambos cometen. Creen que pueden vivir juntos sin involucrarse emocionalmente, pero cada día que pasa hace que esa idea sea menos creíble. Una mirada durante una cena familiar puede decir más que una conversación completa. Un momento de preocupación puede revelar sentimientos que todavía no quieren admitir y una discusión puede terminar demostrando que ambos tienen mucho más miedo de perderse de lo que quieren reconocer. Para la protagonista, la situación se vuelve especialmente complicada porque sabe que su relación comenzó como un acuerdo, y aunque empieza a sentir algo real por el don, no quiere convertirse en alguien que dependa emocionalmente de un hombre que podría terminar el contrato en cualquier momento. Por eso intenta proteger su corazón y mantener cierta distancia, pero esa distancia resulta cada vez más difícil cuando el don comienza a demostrar con acciones que sus sentimientos han cambiado. Él puede decir que todo es parte del acuerdo, pero sus acciones cuentan una historia diferente, porque comienza a protegerla incluso cuando no existe ninguna razón contractual para hacerlo. Se preocupa por su seguridad, escucha sus opiniones y empieza a modificar algunas de las reglas de la casa debido a sus necesidades, sin darse cuenta. El hombre que siempre quiso controlar a todos comienza a adaptar su vida alrededor de una mujer que inicialmente ni siquiera conocía, y esa transformación no pasa desapercibida para quienes lo rodean. Algunos miembros de la familia empiezan a comprender que ella ya no es una visitante temporal, sino una persona que tiene una influencia emocional real sobre él, y por eso aumenta la presión para separarlos. Aparecen rumores, malentendidos y situaciones diseñadas para hacer que la protagonista dude de las intenciones del don, y en uno de los momentos más difíciles ella comienza a preguntarse si todo lo que está viviendo es realmente amor o solamente otra estrategia creada por un hombre acostumbrado a conseguir exactamente lo que quiere.
Esa duda es devastadora porque para entonces ella ya se ha enamorado, y cuando uno ama a alguien, descubrir que quizá no puede confiar en esa persona duele mucho más que cualquier amenaza externa. El don también comete errores importantes. Especialmente cuando intenta protegerla ocultando la información, porque cree que si ella no conoce determinados secretos estará más segura, pero ella interpreta ese comportamiento como una nueva forma de control. Finalmente llega una confrontación en la que ambos deben decir lo que realmente sienten, y la protagonista deja claro que no quiere una relación basada en miedo, dinero o poder, quiere ser tratada como una compañera, y si él realmente la ama tendrá que demostrar que puede confiar en ella incluso cuando la verdad sea incómoda. Estas palabras afectan profundamente al Don porque representan algo que nunca había escuchado de las personas que lo rodeaban, y por primera vez comprende que proteger a alguien no significa decidir todo por esa persona. Proteger también significa respetar sus decisiones, escuchar sus miedos y permitirle participar en los problemas que afectan a ambos. Este momento marca un antes y un después en su personaje, porque comienza a cuestionar la forma en que ha vivido durante años, y mientras él cambia poco a poco, la protagonista también descubre una nueva versión de sí misma. Ya no es la mujer que llegó a la mansión sintiéndose inferior, ahora es alguien capaz de enfrentarse a personas poderosas, defender a los niños y decirle al propio Don cuando está equivocado. Su fuerza. Todo comienza con una mujer que nunca pensó que un simple trabajo podría llevarla hasta el centro de una familia poderosa, peligrosa y llena de secretos, porque cuando la protagonista acepta convertirse en niñera, lo único que busca es una manera de mejorar su situación y conseguir estabilidad, pero desde el instante en que cruza las puertas de la enorme mansión del Don, queda claro que ese lugar no es una casa normal y que el hombre que vive allí tampoco es un jefe común, ya que el Don es un hombre acostumbrado a tener el control absoluto, un hombre cuya presencia provoca silencio, respeto y temor, alguien que ha construido su vida alrededor del poder y que ha aprendido a no confiar fácilmente en nadie, pero la llegada de la nueva niñera rompe poco a poco esa rutina perfectamente controlada, porque ella no se comporta como las demás personas que están acostumbradas a obedecerlo, no intenta impresionarlo, no busca aprovecharse de su riqueza y tampoco parece interesada en descubrir los secretos que se esconden detrás de su apellido, simplemente quiere cumplir con su trabajo y cuidar de los niños, y precisamente esa actitud termina llamando la atención del hombre que había prometido no permitir que nadie entrara demasiado cerca de su vida. Desde el principio existe una diferencia enorme entre ellos. Él tiene dinero, influencia, seguridad y una familia poderosa detrás de él, mientras que ella está acostumbrada a luchar por cada oportunidad que recibe, pero esa diferencia, que parece ser un obstáculo, termina convirtiéndose en una de las razones por las que ambos sienten tanta curiosidad el uno por el otro, porque ella representa todo aquello que él ha perdido con los años: sencillez, espontaneidad y la capacidad de confiar en alguien sin pensar inmediatamente en sus intenciones, mientras que él representa para ella un mundo completamente desconocido, un mundo donde las personas pueden resolver problemas con dinero y donde una decisión equivocada puede tener consecuencias mucho más graves de lo que ella jamás imaginó. Cuando la protagonista comienza a cuidar de los niños, rápidamente queda demostrado que ese trabajo significa mucho más que preparar comidas, mantener la casa organizada o acompañarlos durante el día, porque los pequeños tienen sus propias heridas emocionales y necesitan una persona que realmente los escuche, y ella consigue conectar con ellos de una manera que sorprende incluso al propio Don, quien observa cómo los niños comienzan a sonreír más, a hablar con mayor libertad y a buscarla cada vez que tienen un problema, y aunque inicialmente él piensa que esa cercanía es solamente parte del trabajo, poco a poco empieza a darse cuenta de que la presencia de ella está cambiando el ambiente de toda la casa. Por primera vez en mucho tiempo, aquella enorme mansión comienza a sentirse como un hogar, y eso es algo que el Don no puede ignorar, aunque intenta hacerlo, porque está acostumbrado a controlar sus emociones y a mantener a las personas a una distancia segura. Pero cada vez que ve a la protagonista junto a los niños, algo dentro de él cambia, y aunque jamás lo admitiría al principio, empieza a imaginar cómo sería su vida si aquella mujer permaneciera allí durante mucho más tiempo. El problema es que enamorarse de una persona que trabaja para él representa un riesgo enorme, porque una relación entre ambos puede generar rumores, conflictos familiares y dudas sobre las verdaderas intenciones de ella, y el Don sabe perfectamente que en su mundo nadie acepta fácilmente una relación que rompe las reglas tradicionales de su familia, especialmente cuando la mujer no pertenece a su misma clase social, pero cuanto más intenta mantener las distancias,
más evidente se vuelve que ya no puede tratarla como una simple empleada. Comienzan las pequeñas conversaciones, los momentos inesperados y las discusiones que parecen insignificantes pero que en realidad revelan cuánto se están observando. Él comienza a notar cuando ella está cansada, cuando algo la preocupa y cuando intenta ocultar sus emociones, mientras ella empieza a reconocer los pequeños cambios en su comportamiento, porque aunque el don puede ser frío con casi todos, existe una versión completamente diferente del cuando está con los niños, y esa versión comienza a aparecer también cuando está con ella. Poco a poco, la protagonista descubre que detrás del hombre poderoso existe alguien marcado por la soledad y por experiencias que le enseñaron a no confiar, y aunque no conoce todos sus secretos, comprende que su comportamiento tiene raíces profundas, pero al mismo tiempo se niega a justificar cada una de sus acciones simplemente porque haya sufrido en el pasado, y esta actitud provoca todavía más respeto por parte de él, porque por primera vez alguien se atreve a decirle la verdad sin intentar obtener algo a cambio. La tensión entre ambos aumenta cuando otras personas empiezan a notar la conexión que existe entre ellos, y es entonces cuando aparecen los primeros obstáculos serios, porque dentro de la familia del don existen personas que consideran que una mujer como ella no tiene derecho a ocupar un lugar importante a su lado. Algunos piensan que está aprovechándose de la situación, otros creen que quiere quedarse con la fortuna familiar y otros simplemente tienen miedo de perder su propia influencia si el don empieza a escuchar demasiado a una mujer que no pertenece a su círculo. La protagonista intenta ignorar esos comentarios, pero las palabras comienzan a afectarla, especialmente porque ella misma empieza a preguntarse si realmente pertenece a ese mundo, y aunque el don intenta protegerla, su manera de hacerlo muchas veces termina provocando más problemas, porque él está acostumbrado a tomar decisiones sin consultar a nadie y ella no está dispuesta a convertirse en una persona que simplemente acepta sus órdenes. Esta diferencia genera constantes enfrentamientos, pero también hace que ambos se conozcan de una manera más profunda, porque cada discusión revela algo que antes permanecía escondido, y detrás de cada pelea existe una preocupación que ninguno quiere reconocer. Él teme que ella resulte herida por culpa de su mundo, mientras ella teme perder su independencia dentro de la vida de un hombre tan poderoso, y esta contradicción se convierte en uno de los principales conflictos emocionales de la historia. Entonces llega el momento en que las circunstancias obligan al don a considerar una solución que parece sencilla pero que cambiará completamente la relación entre ambos, un contrato que puede resolver determinados problemas familiares y sociales, pero que también coloca a la protagonista en una posición completamente nueva dentro de su vida, y aunque al principio ambos creen que pueden controlar la situación estableciendo reglas, descubren rápidamente que el corazón no entiende de cláusulas ni condiciones. El contrato puede decir dónde dormir, qué responsabilidades asumir o cuánto tiempo debe durar el acuerdo, pero no puede decirle a una persona cuándo debe dejar de sentir celos, cuándo debe dejar de preocuparse o cuándo debe dejar de amar, y ese es precisamente el error que ambos cometen. Creen que pueden vivir juntos sin involucrarse emocionalmente, pero cada día que pasa hace que esa idea sea menos creíble. Una mirada durante una cena familiar puede decir más que una conversación completa. Un momento de preocupación puede revelar sentimientos que todavía no quieren admitir y una discusión puede terminar demostrando que ambos tienen mucho más miedo de perderse de lo que quieren reconocer. Para la protagonista, la situación se vuelve especialmente complicada porque sabe que su relación comenzó como un acuerdo, y aunque empieza a sentir algo real por el don, no quiere convertirse en alguien que dependa emocionalmente de un hombre que podría terminar el contrato en cualquier momento. Por eso intenta proteger su corazón y mantener cierta distancia, pero esa distancia resulta cada vez más difícil cuando el don comienza a demostrar con acciones que sus sentimientos han cambiado. Él puede decir que todo es parte del acuerdo, pero sus acciones cuentan una historia diferente, porque comienza a protegerla incluso cuando no existe ninguna razón contractual para hacerlo. Se preocupa por su seguridad, escucha sus opiniones y empieza a modificar algunas de las reglas de la casa debido a sus necesidades, sin darse cuenta. El hombre que siempre quiso controlar a todos comienza a adaptar su vida alrededor de una mujer que inicialmente ni siquiera conocía, y esa transformación no pasa desapercibida para quienes lo rodean. Algunos miembros de la familia empiezan a comprender que ella ya no es una visitante temporal, sino una persona que tiene una influencia emocional real sobre él, y por eso aumenta la presión para separarlos. Aparecen rumores, malentendidos y situaciones diseñadas para hacer que la protagonista dude de las intenciones del don,
y en uno de los momentos más difíciles ella comienza a preguntarse si todo lo que está viviendo es realmente amor o solamente otra estrategia creada por un hombre acostumbrado a conseguir exactamente lo que quiere. Esa duda es devastadora porque para entonces ella ya se ha enamorado, y cuando uno ama a alguien, descubrir que quizá no puede confiar en esa persona duele mucho más que cualquier amenaza externa. El don también comete errores importantes, especialmente cuando intenta protegerla ocultando la información, porque cree que si ella no conoce determinados secretos estará más segura, pero ella interpreta ese comportamiento como una nueva forma de control. Finalmente llega una confrontación en la que ambos deben decir lo que realmente sienten, y la protagonista deja claro que no quiere una relación basada en miedo, dinero o poder, quiere ser tratada como una compañera, y si él realmente la ama tendrá que demostrar que puede confiar en ella incluso cuando la verdad sea incómoda. Estas palabras afectan profundamente al Don porque representan algo que nunca había escuchado de las personas que lo rodeaban, y por primera vez comprende que proteger a alguien no significa decidir todo por esa persona. Proteger también significa respetar sus decisiones, escuchar sus miedos y permitirle participar en los problemas que afectan a ambos. Este momento marca un antes y un después en su personaje, porque comienza a cuestionar la forma en que ha vivido durante años, y mientras él cambia poco a poco, la protagonista también descubre una nueva versión de sí misma. Ya no es la mujer que llegó a la mansión sintiéndose inferior, ahora es alguien capaz de enfrentarse a personas poderosas, defender a los niños y decirle al propio Don cuando está equivocado. Su fuerza